A partir de este momento, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. En Venezuela, a partir de hoy, ya inicia la venta de petros para personas naturales. Mexicanos rechazan la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Ya ampliamos. Y este es el análisis hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cadenas regionales de valor en nuestra América Latina? Ya lo vamos a analizar. Tenemos media hora a partir de este momento para revisar hechos económicos. Este domingo el candidato por el PSL, Jair Bolsonaro, ganó la presidencia de Brasil en segunda vuelta. Primer discurso, el militar retirado no dijo nada sustantivo en materia económica, aunque brindó un mensaje con tono marcial y referencias religiosas, en el que, al mejor estilo de la Guerra Fría, sentenció que su gobierno no coqueteará con el comunismo. Mientras, llamó a desatar Brasil, dándole más libertad al empresariado y la búsqueda de relaciones bilaterales que agreguen valor a los productos brasileños con los países desarrollados. Sin hablar ni una palabra de Mercosur, sus principales vecinos y mercado natural de exportaciones. Concluyó su discurso y quien habló de ese Mercosur fue su posible ministro de Hacienda. Nuestro gobierno va a romper el paradigma. Vamos a confiar en las personas. Vamos a desburocratizar, simplificar y permitir que el ciudadano y el empresario tengan más libertad para crear y construir su futuro. Vamos a desatar a Brasil. Usted ha vivido un periodo de incertidumbre y estancamiento económico. Fue probado para demostrar su capacidad de resistencia. Prometo que cambiaré eso. Esa es nuestra misión. Gobernaremos con los ojos en las próximas generaciones. Y no con los ojos. En las próximas elecciones liberaremos a Brasil e Itamar de aquellas relaciones internacionales basadas en la ideología y que estaban subordinadas en los últimos años. Brasil no será un país separado de las naciones más desarrolladas. Buscaremos relaciones bilaterales con países que podrían aportar valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Jair Bolsonaro ha sido claro en su hoja de ruta. Ha prometido cambiar los rumbos de Brasil. Quiere liderar una restauración conservadora que se extiende del terreno de las conquistas sociales a un impreciso liberalismo promercado. En primer lugar, quiere achicar el Estado al reducir la inversión social, especialmente en educación, salud y jubilaciones. Podemos hacer más con mucho menos, se lee en su programa económico en el que se plantea reducir a la mitad los 29 ministerios del país. Bolsonaro es asesorado por el economista ultraliberal Paulo Guedes, el mismo que expresó que la centralización de recursos y poder acaba corrompiendo la política y estancando la economía como parte de su crítica al gobierno del Partido de los Trabajadores. El mismo que aboga por aumentar los impuestos. En septiembre, Guedes causó polémica al anunciar que pretende recrear un impuesto a las transacciones bancarias e incrementar el impuesto a las ganancias de los que menos ganan. En contraposición, apuestan por disminuir la carga impositiva de las empresas del 34 al 15%. Planea reducir las tasas actuales de 27,5% y 22,5% a 20% y ampliar el actual límite de exención hasta 5 salarios mínimos. Mejorar la carga tributaria para que los que paguen mucho paguen menos. Esa es la propuesta del binomio Bolsonaro-Guedes. El modelo de Bolsonaro también supone una masiva privatización de empresas estatales. En Brasil hay 147 de esas, entre las que sobresale la petrolera Petrobras. Extinguir y privatizar gran parte de las estatales que hoy existen es su objetivo. Son gastos innecesarios que deben atender a la población, ha subrayado Bolsonaro. Sumado a esto, piensa aplicar una flexibilización laboral que esté acompañada de recortes de los derechos de los trabajadores, una acción que algunos analistas consideran como la radicalización y profundización de las reformas del presidente no electo Michel Temer. Allí lo tenían, Mercosur no será prioridad, anuncio del futuro ministro de Economía. Ahí lo tienen a las declaraciones de Guedes, citadas por Minuto 1. A esta hora
marcan tendencia justamente en redes sociales, más específicamente en Twitter. El futuro ministro de Economía de Brasil negó que el vecino país vaya a romper relaciones con Argentina, Uruguay y Paraguay, pero consideró al bloque, refiriéndose a Mercosur, como una prisión. ¿Qué queda claro hasta ahora? Que es chao Mercosur, chao Naciones Unidas, chao BRICS, chao Acuerdo de París, porque lo que quiere hacer Brasil a la manera de Trump ahora es negociar de a uno, sentarse y que los acuerdos sean bilaterales. Ahí le dejo esa clave que vamos a seguir analizando en el curso de esta semana. Otro tema, otro punto. Hoy se da en Venezuela una nueva etapa para el petro. Comienza la venta de petros en todo el país, parte de este plan de recuperación y prosperidad económica que plantea el gobierno del presidente Maduro. En imágenes van a ver ya a Tarek El Aissami dando declaraciones. Estamos hablando del vicepresidente sectorial de Economía, poniendo justamente su ficha de crecimiento y de prosperidad, apostando al petro y dando mayores indicaciones de cómo va a ser esta tarea. De acuerdo al Superintendente Nacional de Criptoactivos, la comercialización será con líneas claras, concretada a través de la página web del petro directamente, asignando un código QR específico para cada minero. Se informó también que el segundo mecanismo para la adquisición es a través de otras divisas convertibles, caso dólar, euro, yuan, para que la persona que los posea se dirija directamente a la sede de Sunacrip para concretar la compra. 5 de noviembre iniciará el registro integral de criptoactivos en Venezuela. 5 de noviembre también arranca la venta con bolívares, moneda nacional del país. Y luego llegará una nueva etapa en la cual podremos intercambiar, pagar servicios. Está pensado también que sea para pagar tickets aéreos con distintas empresas que ya están conociendo el mecanismo. Ya hay empresarios chinos que también han sostenido encuentros conociendo un poco más del petro y su movimiento. En Argentina se da esta situación. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional que califica de tenue la respuesta de los ciudadanos argentinos al ajustazo impulsado por el gobierno de Macri bajo decisión del FMI. En este texto que hace el organismo señala que, a pesar de la complicada situación económica y la difícil historia con los préstamos del FMI, la oposición social al programa es más tenue que la esperada, tratando así de minimizar todas estas protestas, paros, huelgas que día a día sacuden a Argentina y que se ven reprimidas por fuerzas de seguridad estatales. De acuerdo a expertos, las conclusiones del fondo se dan más para calmar a los inversores a lo externo que para lo doméstico argentino, porque el costo de los préstamos del Fondo Monetario Internacional pasará a representar el 81% del PIB a fin de año, haciendo cada vez más crítica la situación de la deuda, que recientemente fue ampliada a 56.300 millones de dólares. ¿Qué es lo que quieren finalmente? No solo ahora el gobierno de Macri, sino el Fondo Monetario Internacional, que lleguen las inversiones. Pero eso no va a pasar porque ya esos inversores han puesto a Argentina justamente en el terreno de lo negativo. Esta es una información que ya la semana pasada aparecía y se divulgaba en todo el mundo, no solamente en la región. Ayer, mientras Brasil decidía en urnas, también los mexicanos votaban y rechazaron la construcción de un nuevo aeropuerto de Ciudad de México. 70% de los votos, los resultados de esta consulta nacional sobre el NAIM, como se conoce por sus siglas al nuevo aeropuerto, 70% de los votos, decía, favorecieron al proyecto propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere hacer él? Rehabilitar el actual servicio de Ciudad de México y el de Toluca en el Estado de México y construir 2 pistas en la base de Santa Lucía, también en ese estado. La votación genera polémica en un país donde las reacciones de los grandes grupos económicos están atacando a López Obrador en este momento. Incluso le hablan de que ha engañado a los empresarios. Se espera también la posición oficial del presidente electo con su rueda de prensa, con mayores especificaciones justamente sobre qué va a hacer de aquí en más. A la vuelta de la pausa también se da un punto. Reino Unido presenta presupuesto general 2019 y recuerden que tiene un Brexit abierto, puerta abierta.
En Reino Unido, el gobierno de Theresa May presenta su último presupuesto general del Estado, último previo a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ese mecanismo se llama Brexit por la sigla en inglés. Se esperan grandes anuncios. El plan económico va a depender de lo que se negocie con Bruselas. Lo que hay que decir es que lo que ya habló el ministro de Economía, Philip Hammond, que es el encargado de defender a Reino Unido ante la Cámara de los Comunes. El texto ha señalado que si el divorcio termina sin acuerdo, el país estará obligado a plantear un presupuesto diferente. Hammond ha dicho que habría que potenciar las reservas fiscales a fin de sostener la economía y se tendría que poner en marcha otra estrategia para el futuro. Hammond tiene también la dura tarea de adelantar algún tipo de medida que indique el fin de la austeridad y de los recortes de gasto público en este país, con posibles subvenciones para el Sistema Nacional de Salud y alguna reforma en las ayudas sociales. Desde el 2010, los presupuestos de fondos de Westminster se han reducido al obligar a los consejos locales a implementar recortes. Theresa May dijo a la conferencia anual de su partido este mes que una década después de la crisis financiera, la gente necesita saber que la austeridad a la que condujo se terminó y que su arduo trabajo ha dado frutos. Sin embargo, muchos británicos están escépticos. El Servicio Nacional de Salud casi ha sido destruido. La policía ha ido cuesta abajo. Ya no hay dinero para nada. Es terrible. Tengo una nieta que necesita ayuda. Tiene necesidades especiales y recortan a todos los asistentes de clase. Las clases son demasiado grandes. Para obtener una cita con los médicos, ahora no se pueden obtener citas. En general, el país está yendo abajo en lo que a mí respecta. La austeridad no es para los pobres, es solo para los ricos. Es solo para ayudar a que más dinero salga del espacio público a las manos de los ricos. Funcionarios y líderes de todo el mundo han expresado su participación en esta primera exposición internacional de importaciones de China, considerado una gran oportunidad, una gran vitrina para sus naciones, el desarrollo empresarial en ese mercado. Un evento programado para fecha del 5 al 10 de noviembre, se hará en 9 salas de exposiciones en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, que es muy amplio, innumerable la cantidad de salones que tiene esta infraestructura. Se presentarán allí empresas de distintos lugares del mundo, aprovechando oportunidades que brinda este sabroso mercado chino. Van a presentar allí productos que ofrecen esas empresas internacionales, aprovechando también lo que llaman las ZTE, son las zonas de libre movilidad. Empresas internacionales muestran ahí sus marcas, por ejemplo, vinos, autos, carnes, productos agrícolas. La exposición va a dar oportunidades para cooperación comercial amplia, profunda, a la manera de China. Plantean así estas relaciones bilaterales con las naciones más resaltantes que aquí están justamente destacadas. Hablamos de Indonesia, de Sudáfrica, pero también de Brasil. Estamos estableciendo nuestro stand y todos los negocios de la compañía se mostrarán en la exposición. Tenemos negocios con muchas empresas chinas. La exposición es una buena plataforma para la comunicación y está llena de oportunidades de negocios. Esta es una gran oportunidad para que participemos en esta exposición y que también exhibamos los productos en la misma. Y podamos obtener algunos pedidos. Creo que esto puede ser la principal generación de ingresos para Pakistán y será un gran comienzo. ¿Vieron de quién era el primer testimonio? De JBS, la empresa cárnica justamente que ha declarado ante la justicia de Brasil haber dado fondos ilícitos para campañas electorales. ¿Lo recuerdan? Temer estaba allí a la cabeza de toda esa cuestión. ¿Se acuerdan el gigante JBS dando declaraciones? Bueno, ahí estaba, de primero sentado en China esperando hacer negocios. Y a través de las zonas de libre comercio, transportar productos hacia China se ha vuelto ahora un poco más fácil de lo que era anteriormente. Hay una de las zonas situada en Zhengzhou que puede resultar clave para conectar China con otros lugares del mundo. Los chinos preparan su plan de negocio, pero además preparan la conectividad para que justamente todo sea más fácil y les lleguen las inversiones. Actualmente, la ciudad interior de Zhengzhou está implementando un sistema de transporte tridimensional y un sistema de logística moderno, puesto que su ubicación estratégica permite convertirlo en el centro logístico regional más sólido.
permitiendo conectarse con otras regiones de China y generar mayor comercio transfronterizo al área. Para lograr su objetivo como centro de transporte, la ciudad lanzó su servicio de tren de carga Changzhou, Alemania, en 2013. Durante los últimos 5 años, más de 755.000 toneladas de carga por valor de casi $8.000 millones se han transportado a través de la ruta. Desde que los trenes de carga entre China y Europa que unen Changzhou con Europa comenzaron a operar el 18 de julio de 2013, la frecuencia de circulación ha aumentado de un tren en un viaje de ida y vuelta de un mes a 8 en ir y regresar cada semana. Por otra parte, en 2014, la nueva ruta de la seda aérea en Changzhou permitió expandir el comercio con Europa. Los aviones de carga transportan alimentos y productos electrónicos desde Changzhou a Luxemburgo mediante 16 vuelos semanales. Los productos ingresan en los mercados locales a precios favorables y son enviados a otras provincias gracias al traslado que hacen desde la ciudad. Changzhou era un condado pequeño en la década de 1940. Más tarde se convirtió en la capital de la provincia central de China de Henan, debido a su ubicación a través de la línea ferroviaria arteria Beijing-Guangzhou. En la actualidad, espera seguirse proyectando como principal ciudad transporte que pueda mejorar e impulsar la economía del gigante asiático. La industria de la aviación de Kenia hizo historia este domingo por la noche al poner en marcha el primer vuelo directo con destino Nueva York. Así, la aerolínea Kenya Airways elimina hasta 7 horas del viaje tortuoso que generalmente involucra escalas largas en Europa u Oriente Medio. Si bien antes los pasajeros tardaban hasta 22 horas en viajar desde Kenia hasta Nueva York, ahora harán el mismo recorrido sin escalas en un aproximado de 15 horas. Solo otros 8 países africanos tienen vuelos directos a Estados Unidos: Senegal, Ghana, Sudáfrica, Etiopía, Egipto, Marruecos, Nigeria y Cabo Verde. El gobierno de Kenia tiene muchas esperanzas de que la nueva ruta impulse el comercio, la inversión y el turismo. Cadenas de valor en América Latina. A la vuelta, aquí en nuestro espacio de análisis. Veamos, el desarrollo de estas cadenas globales de valor o cadenas globales de producción ha sido una de las mayores transformaciones de la economía mundial en las últimas décadas. Actualmente, gran parte de la producción y del comercio mundial tienen lugar dentro de estas cadenas, lo que ha redundado en que los bienes intermedios ganen creciente importancia, ganen en este vínculo comercial entre países. ¿Cómo se articulan estas cadenas y cuál es el estado de esas cadenas en nuestra región? Es lo que pasamos a revisar ahora. Las cadenas de valor juegan un papel importante en la economía global. Una parte creciente de la producción, del empleo y del comercio se estructura en torno a cadenas de empresas que se ubican en diferentes países. Bajo esta lógica, la producción es organizada por una firma líder que ejerce una gobernanza al coordinar las distintas empresas para llevar adelante el proceso productivo. Acapara para sí las tareas basadas en innovación, diseño y comercialización y delega en otras firmas la manufactura. El análisis de cadenas de valor se ha concentrado en cadenas globales y nacionales más que en cadenas regionales de valor. Sin embargo, en muchos casos, estas últimas constituyen la base principal de acceso y articulación con los mercados internacionales. Las cadenas globales de valor tienen su base en los grandes núcleos regionales de crecimiento económico e integración. Estas cadenas se organizan a escala global en torno a 3 grandes fábricas: la fábrica Europa, con centro en Alemania; la fábrica América del Norte, con centro en Estados Unidos; y la fábrica Asia, cuyo centro se ha desplazado de Japón a China. En estos 3 polos se organizan las principales cadenas de valor para la elaboración de bienes industriales. América Latina, con excepción de México y parte de América Central y el Caribe, opera fundamentalmente como proveedora de commodities y bienes de fuerte contenido primario para estos polos centrales de producción manufacturera.
A escala global, las empresas líderes se encuentran concentradas en los países centrales y China. Según Financial Times, de las 500 firmas más grandes del mundo, 209 se encuentran en Estados Unidos. Le sigue China con 37, Reino Unido con 32, Japón con 35 y Francia con 24 firmas. En este selecto grupo solo se encuentran 9 empresas de América Latina, lo que representa apenas el 1,8% del total. De ellas, 6 están en Brasil y 13 en México. Hace 20 años eran solo 3, una empresa brasileña, una mexicana y una venezolana. En América del Sur, la integración en cadenas regionales de valor es escasa y se da fundamentalmente en las relaciones entre pocos países: Argentina-Brasil, Ecuador-Colombia-Perú, Brasil y Uruguay. Las principales cadenas son la automotriz y autopartes, electrónica, aeronáutica y vestuario. En Centroamérica, las cadenas se encuentran más articuladas entre todos los países, con excepción de Nicaragua, siendo los principales sectores química y petroquímica, siderurgia y metalmecánica, industria farmacéutica, agroindustrias, textiles y papel y cartón. En el caso de México, sus principales vínculos se dan con sus socios del Telecán. Los datos muestran que las empresas de América Latina se encuentran subordinadas en la producción internacional, lo cual les dificulta ser coordinadoras de cadenas a escala global e incluso regional, ya que dentro de la región el poder también está detentado por las grandes transnacionales. La inserción de los países de la región se ubica en los eslabones de menor valor agregado, fundamentalmente en maquilas y zonas de procesamiento, es decir, eslabones con trabajos intensivos que aprovechan bajos costos por mano de obra o acceso a materias primas y de bajo contenido tecnológico. Además de esta especialización en eslabones, la región aún mantiene una marcada especialización sectorial caracterizada por la producción de materias primas para la exportación. América Latina es potencia energética, cuenta con las segundas mayores reservas de petróleo probadas a nivel mundial con un 20% del total, fundamentalmente en Venezuela. Es potencia agrícola, tiene más del 50% de producción de soja, casi 20% de maíz, 11% de la producción de leche y el 15% de la superficie agrícola en general. Alberga además una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, la Amazonia, y 1/3 de las reservas de agua dulce del mundo. Además, vamos a ver, junto con esta participación de América Latina que teníamos allí, ya en el cierre de este espacio, ¿qué implica seguir con esta integración regional? Implica no abandonar la perspectiva de crear alianzas estratégicas con países ubicados por fuera de la región, con los cuales justamente se puede hablar de complementariedad. Hasta aquí el cierre del espacio de análisis. La representación de América Latina en el comercio en cadenas es aún menor que en el comercio medido en términos brutos, donde osciló en torno al 5 y al 6% en los últimos años. La menor participación en el comercio, cuando se mide en cadenas en lugar de en términos brutos, se debe a que la región se especializa en producciones primarias, las cuales no se organizan en cadenas de valor de la misma manera que lo hace la producción industrial. En 2015, más del 50% de las exportaciones de la región fueron productos primarios o derivados. Esto supera los valores del 2000, que se situaban en 45%. Entre 2003 y 2014, esta cifra superó el 60%. Según una matriz de insumo-producto elaborada por la CEPAL para América del Sur, que permite ver las relaciones económicas entre los distintos sectores de la economía, tanto de bienes intermedios como finales, el 28% de los sectores posee encadenamientos regionales hacia atrás, definidos por la compra de insumos de una empresa que luego vende a una tercera, y el 48% hacia adelante, es decir, basados en producir insumos para otra firma que luego lo utilice para vender a una tercera. El estudio agrega que la producción destinada al mercado exterior genera 25.600.000 empleos. Sin embargo, únicamente 3.890.000 de ellos se deben a exportaciones intrasuramericanas, lo que quiere decir que solo el 15% del empleo directo e indirecto asociado a ventas al exterior se debe al comercio intrarregional. De ellos, 1.790.000 son directos y 2.100.000 son indirectos. En cuanto a las exportaciones en la región, estas se concentran en pocas empresas. La participación del 1% de las principales empresas exportadoras representaron el 98% de las exportaciones de Venezuela, el 90% de Paraguay, el 84% de Colombia, el 77% de Chile, 76% de Brasil y el 72% de Argentina. Según datos de la CEPAL, en 2017 solo el 16%
30% de las exportaciones se dirigieron a la región, lejos del récord de 22% alcanzado en 1994. Son números muy bajos si se compara con Asia y Europa, donde la cifra alcanza el 50 y el 60% respectivamente. Colombia es el país de mayor peso de la región en las exportaciones con el 16,6%, seguido de Argentina con 16%, Brasil con 9,9%, le sigue Chile con 8,3% y México con 2,5%. En lo que respecta a la participación de la región en las importaciones de estos países, los números se ubican en torno a valores similares. La región no solo participa poco en la generación de valor agregado en el comercio internacional, sino también al interior de la región. El valor agregado de América Latina en las exportaciones de los países de la propia región asciende al 18%, apenas por encima del 15% de 1995. Esta cifra se encuentra muy por debajo de la registrada en Europa, que es del 49%, en Asia, que es del 42%, y América del Norte, que se sitúa en 32%.